Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Pasamos de lleno a la información en noticias a las 8:45. Con el fin del mes de julio también llegó el final de la asamblea permanente que mantenían los médicos del Hospital Roosevelt, por lo que a partir de la otra semana todos los servicios funcionarán adecuadamente. Se decidió todos en conjunto levantar el día de hoy la asamblea permanente, y a partir del día lunes estamos trabajando ya normalmente en el hospital, tanto en lo que es consulta externa como cirugías. Casi 2 semanas, el Hospital Roosevelt no prestó regularmente sus servicios en consulta externa y cirugías selectivas debido a la falta de insumos médicos. Pero hoy, el director del nosocomio le dio buenas noticias a los pacientes, pues a partir de este lunes todo regresará a la normalidad. El director Carlos Soto explicó que ya están abastecidos, por lo menos para 2 meses. Ahorita nosotros lo que hicimos fue abastecernos primero pagándoles a 70 proveedores, lo que nos había asignado el señor ministro, que eran 13 millones. En cifras, ya le pagamos a ellos, entonces ya nos empezaron a despachar y abastecer, y ahorita compramos aproximadamente 70 productos de médico quirúrgico, todos los medicamentos anestésicos que nos hacían falta. Eso nos abastece para aproximadamente 2 meses. Pero eso no quiere decir que entre 2 meses nos quedamos otra vez sin medicamentos, sino que esto ya estamos bien abastecidos para trabajar 2 meses a tope, y en el transcurso nos vamos a ir reabasteciendo, ¿verdad? Como debería ser un proceso normal. Nosotros nos dieron los 13 millones por parte del Ministerio de Salud Pública y nosotros ya los ejecutamos en 5 días o 6. Ya teníamos hecho la programación, a quién se le iba a pagar, cómo se le iba a pagar, de qué presupuesto se le iba a pagar 2013 o abonar deuda 2014, etcétera. Entonces nosotros hicimos un plan previo para ejecutar esos 13 millones de la mejor forma. Y ya los ejecutamos, ya nos abastecimos ahorita, y para el próximo mes hablé yo con el ministro y él nos prometió que vamos a seguir en el camino correcto de que nos estén abasteciendo mensualmente. Eso fue el problema, como les dije yo, de los meses anteriores, pero ahorita ya está saldado todo esto, ¿verdad? Sobre el levantamiento de las medidas de hecho en el Hospital Roosevelt, el presidente de la República señaló que ya conversó con las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas y le confirmaron que ya se tienen los fondos para solventar las deudas de la cartera de salud. Al momento ya van casi 20 millones de quetzales para que los nosocomios les paguen a los proveedores y estos a su vez cancelen sus deudas para que puedan volver a abastecer adecuadamente a la red hospitalaria pública. Los hospitales de referencia como el Hospital Roosevelt ya llegaron a los niveles de abastecimiento que deben de mantenerse. Efectivamente eso se produjo por falta de pago. Y al no pagar, las casas decidieron no seguir dando los insumos necesarios. Ahora que ya se les empezaron a hacer los pagos, las casas empezaron nuevamente y desde el día de ayer prácticamente que terminaron de ingresar todos los insumos, esperamos que los servicios estén ya normalizados en los hospitales de referencia. Ayer, tengo entendido que ayer se le dieron 19 millones más. Y bueno, esto es, como ustedes saben, hay reuniones para hacer la asignación de dineros cada 8 o cada 15 días conforme sea necesario. Nosotros estamos supervisando directamente, ha estado en alguna de esas reuniones la vicepresidenta, con el ministro de Finanzas, en otra he estado yo, para asegurarnos que los recursos los están dirigiendo en la línea adecuada para que puedan priorizarse los programas como son salud, educación, seguridad, infraestructura y por supuesto los temas en este caso de agricultura. Mientras tanto, en el organismo judicial se condenó a una docena de agentes de la Policía Nacional. Civil, esto por diversos delitos. Formaban parte del equipo de delitos contra la vida. Su trabajo investigar y proteger a los guatemaltecos. Pero hoy, un tribunal de mayor riesgo los encontró culpables de 3 delitos, 12 exagentes de la Policía Nacional Civil, como integrantes de la banda Los Chatarreros. Según la acusación, los elementos pretendían robar droga a alguna banda de narcotraficantes, pero al no encontrar la droga, asaltaban a quienes llevaban los camiones que trasladaban la chatarra. Entendiendo los juzgadores
lo que les interesaba a los acusados era el contenido de los trailers, que como indicó un testigo, lo que buscaban era droga, razón por la cual despojaron a sus propietarios y conductores de los trailers respectivos, los cuales aparecieron posteriormente. Esto significa que si el objetivo de los acusados hubiese sido secuestrar a los pilotos y al ayudante, no los hubiesen dejado abandonados en el barranco. Sí, los privaron de su libertad en forma violenta, pero su interés era el encontrar droga en los trailers antes descritos. Los delitos por los que fueron condenados son detención ilegal, robo agravado y abuso de autoridad, dando un total de 30 años de prisión. Son responsables como autores del delito de robo agravado. 2. Por tal delito se les impone la pena de 15 años de prisión inconmutables. Son responsables como autores del delito de detención ilegal. Por tal delito se les impone la pena de 3 años de prisión, que aumentada en una tercera parte equivale a 4 años de prisión por cada detención ilegal, que hacen un total de 12 años de prisión inconmutables. Son responsables como autores del delito de abuso de autoridad, se les impone la pena de 3 años de prisión conmutables a razón de 100 quetzales diarios. El tribunal, para llegar a la sentencia, escuchó la declaración de los afectados, que reconocieron plenamente a los agentes como quienes los detuvieron y asaltaron en carretera hacia el Pacífico el 9 de enero del año 2013. El jefe de la banda fue reconocido como Miguel Estuardo Pineda Cordón, quien tenía el rango de subcomisario. El resto de la banda eran agentes. Y al hablar de condenas y cárceles, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que en Guatemala no existen cárceles de máxima seguridad. Para el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en nuestro país no existen cárceles de máxima seguridad, y que las que les llaman así solo es porque así las apodan. Según el ministro, los nuevos módulos que el gobierno piensa construir sí serán de máxima seguridad. Desde mi punto de vista, yo no considero ninguna de las cárceles que tiene Guatemala como una cárcel de máxima seguridad, y lo que tienen es el apodo. Ese es el tema. Nosotros hemos dicho que aquí ha habido un sistema penitenciario abandonado durante 50 años. El último piochazo en serio que se dio fue con la construcción de las granjas penales en los años 70, pero de ahí para acá no se hizo nada. Van a haber críticas por todos lados, porque aquí somos parcos en el elogio y severos en la crítica, ¿verdad? Tenemos pero afilado el cuchillo para criticar, pero no para reconocer las cosas que son de fondo. Y hasta que no tengamos infraestructura como corresponde, no vamos a poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo tengo gran esperanza de que esos 26 módulos, que van a tener 144 privados de libertad, cada uno de ellos, nos van a dar un aforo que nos va a permitir empezar a restituir, a remozar y a poner bajo estándares algunos centros que hoy de nombre es un eufemismo, ¿verdad? De nombre se les llama de alta seguridad, no es cierto. Pasamos ahora a otra información. La representante para el desarrollo de Naciones Unidas en Guatemala dio a conocer que buscan fondos para apoyar la crisis de niños migrantes. La representante del Programa de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julián, dio a conocer que se está buscando en Europa y otros países fondos para ayudar a la crisis por la que pasan los niños migrantes. Los europeos recalcan que los niños que migran tienen derechos que no les pueden ser negados. Pero adicionalmente estamos buscando otros fondos, porque en el caso que la crisis se agudiza y que haya mucho más niños que llegan, obviamente vamos a necesitar de más dinero. Hay que partir, cuando hacemos una acción como esta, partir del punto de los derechos. El derecho del niño, su interés superior. Segundo, el hecho que, como digo, migrar es un derecho. Pero cuando un niño migra en las condiciones como la cual migra, está víctima de trata, de tráfico, de explotación sexual. Eso son una serie de violaciones. Pero además, estar enfrentado solo en un lugar, con hambre, es una violación de sus derechos. Entonces sí, es una situación donde los niños deberían ser protegidos por todos los componentes de la sociedad, partiendo de sus padres, que si no pueden
el gobierno, todo el mundo debe apoyar a los niños. Son los niños los más frágiles, los más vulnerables de la sociedad. Entonces sí, esta situación es una acumulación de violaciones de derechos de los niños. Hace algunos días el señor Manuel Valdizón dio mucho de qué hablar cuando anunció su salida del partido líder. Ante esto, el Tribunal Supremo Electoral no le permitió desenfilarse de este partido debido a que el mismo se encuentra suspendido por campaña anticipada. Ante esto, Manuel Valdizón... Hace algunos días el señor Manuel Valdizón dio mucho de qué hablar cuando anunció su salida del partido líder. Ante esto, el Tribunal Supremo Electoral no le permitió desenfilarse de este partido debido a que el mismo se encuentra suspendido por campaña anticipada. Ante esto, Manuel Valdizón presentó un nuevo recurso ante la Corte de Constitucionalidad, la cual ha sido rechazada. La Corte de Constitucionalidad denegó una acción de inconstitucionalidad presentada por Manuel Valdizón luego que el Tribunal Supremo Electoral no conociera la renuncia de su afiliación al líder. Valdizón pretendía que se le diera trámite a la admisión, pero según el secretario de la CC, Martín Guzmán, a Valdizón se le rechazó la solicitud porque hizo un planteamiento y trámite erróneos. La Corte de Constitucionalidad recibió durante esta semana una acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general que planteó el ciudadano Manuel Antonio Valdizón Méndez. Impugnó con precisión los artículos 1 o los artículos primero de los acuerdos 147-2014 y 165-2014 que emitió el Tribunal Supremo Electoral. En el primero de los artículos el primero de los artículos se refiere a la suspensión temporal que decidió el Tribunal Supremo Electoral respecto de varias organizaciones políticas, incluida allí la organización política Libertad Democrática Renovada Líder. El segundo de los acuerdos rectifica el primero en el sentido de la denominación que le corresponde a la organización política líder. La Corte de Constitucionalidad recibió esta acción y en auto de fecha de ayer dispuso inadmitirla para su trámite, por razón de que, de acuerdo con la ley de amparo, la acción intentada es hábil únicamente para impugnar resoluciones de carácter general, y esta que impugnó, o las dos que impugnó el ciudadano Valdizón Méndez, son de carácter particularizado. Pasamos ahora a otro tema. Un grupo de músicos extranjeros pasaron un mal rato esta mañana. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 1 de agosto. Este es el mes que más le gusta a Pedro Trujillo, yo no me canso de decirlo. Le vamos a dar la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, a Paola Hurtado y a Pedro Trujillo. Bienvenida a ti también. Bienvenida a ti también. Es que vamos a ver, los que vamos cumpliendo años y cada vez nos quedan menos, celebramos con mucho con más bombo ganas, y platillo con más ganas, los que cumplimos. Eso. Entonces es natural que este mes que comienza sea el mejor del año. No hay ninguna duda, discúlpenme. Dentro de un año vamos a estar justamente a ¿cuánto? A un mes y una semana de las elecciones generales, pero claro, ¿cómo comemos ansias los guatemaltecos? Y si comemos nosotros, que solo somos observadores, comentaristas del proceso, los políticos se comen el plato, pero el doble de lleno de lo que no solo se lo comen, sino que te quitan el tuyo. Fíjese que esta semana platicaba con gente que está en equipos que van a hacer comandos de campaña y yo digo, ¿cuántos fines de semana faltan para la primera vuelta? 51, 49. Los tienen tan contados, saben en qué momento van a ir a dónde, que ya lo que menos le queda a uno la duda es de si estamos en campaña. Estamos en campaña, lo que pasa es de que no es notoria, pero debajo de las organizaciones hay una maquinaria ahí moviéndose permanentemente. Y ellos tienen como trabajo eso, entonces tienen su calendario marcado de qué objetivo seguir, qué estrategias, a quién buscar, a quién llamar. Pero aún no le vamos a hablar de campaña, ni le vamos a hablar todavía de encuestas. Vamos a arrancar hablándole de postulación a aspirantes
a magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Claudia Méndez nos presenta el primer tema a debatir esta noche. No estamos hablando de campaña electoral política, pero estas sí son elecciones y hay que decir que empieza agosto y empieza una fuerte campaña. Lo que usted ve en su pantalla es esa oficina receptora de currículos y expedientes de todos aquellos abogados que se inscribieron ante las comisiones de postulación para elegir Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Escuche usted el número, 1027 abogados participan para las magistraturas que se abren en la Corte de Apelaciones y 219 para la de Corte Suprema de Justicia. Hay varios puntos de análisis que hay que hacer acá y a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, en Corte Suprema de Justicia, y es lo que quiero que discutamos primeramente con mis compañeros en esta mesa, es, se presentan 7 magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, es un número altísimo, 7 de 13 para una reelección. Se presentan alrededor de poco más de 100 magistrados de salas de apelaciones. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir acá? Magistrados de apelaciones están tratando de subir a la magistratura siguiente o suprema, pero solo hay 13 puestos para ellos. 26 van a nominar desde esa comisión para que el Congreso elija finalmente a los 13 que integrarán la próxima Corte Suprema de Justicia. ¿Qué les parece si empezamos por eso? ¿Qué piensan mis compañeros sobre la reelección? ¿Debe un magistrado supremo de justicia reelegirse, sí o no? ¿Debe la comisión tomar en cuenta estos expedientes, sí o no? Por principio decir reelección sí, o fijarse en cada uno de esos expedientes, aunque claro, si ya fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia significa que pasaron ya un filtro. Yo creo que es indeseable que se busque la reelección de magistrado de Corte Suprema, no así de las Cortes de Apelaciones. Y me parece que es indeseable porque en muchos sentidos hay resoluciones que pueden agradar a los poderes políticos que terminan finalmente determinando quién llega a la Corte Suprema, que pueden ser concedidas esas resoluciones simplemente en vísperas de ser o no tenidos en cuenta para ser de nuevo magistrados. Entonces, a mí me parece que eso se vuelve indeseable y que necesitamos en Guatemala una carrera judicial en la que aquellos que sean los mejores, con una hoja de vida intachable, con un mejor rendimiento profesional en judicaturas y magistraturas, finalmente lleguen a la Corte Suprema de Justicia. No creo que sea deseable, me parece que en cambio los magistrados de Cortes de Apelaciones sí es muy saludable que puedan repetir en el cargo y que puedan, aquellos que han rendido bien y que tienen una gestión sin tacha, pues que puedan formarse mejor. Fíjate que el tema de la reelección nos parece nefasta para el presidente de la República y de hecho constitucionalmente está prohibida. En cambio, y son 3 poderes del Estado. El poder legislativo nadie lo cuestiona. Hay diputados que llevan 4 y se pueden pegar 400. Y tú ahora pones sobre la mesa el tema de magistrados de la Corte Suprema. ¿Por qué lo que es malo para una cosa es bueno para otra? Si son 3 poderes del Estado, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces tenemos, fíjate, la disparidad de criterios normativos, donde en uno se desecha contundentemente y en otros se admite, como en el Congreso, con una alegría. También hay una gran diferencia en cómo llegan. Unos son electos popularmente, porque sí, tanto ejecutivo como legislativo llegan a través de las urnas, y acá en cambio se atraviesa todos estos procesos de elección. Pero al final es el ejercicio del poder. Lo que hay que discutir en la sociedad es si la reelección es buena o mal. El segundo punto es, muchos magistrados en muchos lugares del mundo son vitalicios. Sí. Bueno, entonces, ¿qué bondad tiene un sistema de ese tipo? Son insumos de retroalimentación a una discusión que tenemos que hacer más allá de lo coyuntural. Qué bondad que ellos ya no se deben a nadie, que bueno, por eso digo, aplicar justicia de una manera. Y lo tercero al respecto de la reelección es, yo ya voy a ser con esto demasiado repetitivo, ¿verdad? Todo esto es una parafernalia, es un montaje de comisiones, eso no sirve para nada. Cuando se sabe que prácticamente quiénes son los favoritos de cada quien. Esto está negociado en el Congreso. Sí. Entonces se acabó la historia. Esto es una inútil parafernalia que eso les quiero hablar, que nos distrae. Entonces yo creo que esas 3 cuestiones lo que nos llevan, y termino, es a la necesidad de un debate social de la reelección, de los poderes, o sea, de cambio de norma versus lo que tenemos, que solamente es un distractor. Pero yo soy de la opinión que no adverso la reelección.
tampoco de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que a mí me levanta resquemor es cómo los van a evaluar, porque ahí va a haber una disparidad entre los otros aspirantes y ellos. Recuerden ustedes que la tabla quedó 75 por méritos profesionales, 20 por académicos y 5 por proyección humana. En esa relación lleva ventaja el que ya conoce o tiene una carrera judicial versus el abogado. Qué bueno que se puede ponderar, pero ¿cómo vas a evaluar a alguien que ya conoce la magistratura de una corte o que ya ha tenido ese puesto? Creo que allí no está claro cómo valorar a uno o a otro, pero es saludable que la gente pueda hacer una carrera judicial. Y con respecto de por qué aquí no y en la presidencia sí, porque yo creo que se ostenta el poder y se ejerce de diferente manera. Aquí hay un contrapesos mucho más equilibrados del propio presidente del Ejecutivo o el presidente del Legislativo. Cuando tienes una corte de 13 magistrados, está más disperso y por lo tanto yo no creo que haya posibilidad de un abuso de poder por parte de individual. Ante lo que dicen Paola y Pedro, yo empiezo a ser favorable a la reelección, y presidencial estoy hablando, y empiezo a ser favorable... Pero no a la judicial. No a la judicial, pero a la presidencial empiezo a ser favorable. No sé exactamente cuál es el modelo apropiado, si es 4 años y una probable reelección más para que puedan tener 8 años en el poder o ampliar el periodo a 6 años, pero sí estoy persuadido de que 4 años en un gobierno termina resultando poco para poner en práctica proyectos que realmente modifiquen de fondo ciertas instituciones o que desarrollen a cabalidad ciertos proyectos. A mí me parece que esa es una discusión importante, y creo que en la mayor parte de los países desarrollados, en muchos países del mundo, se está permitiendo que se desarrolle esa reelección, sobre todo porque los presidentes en funciones están llevando a cabo verdaderos cambios en sus países. Hablo de Colombia, hablo de Ecuador. No voy a mencionar a Venezuela porque me parece que ese es un caso distinto, pero creo que Bolivia es un buen ejemplo también. Brasil me parece que es un buen ejemplo. Miren lo que ocurrió en Perú con Alan García. Miren el periodo de 6 años en México, y miren la reelección en Estados Unidos. Véanla en Francia también, que puede haber reelección y no necesariamente gana la reelección el presidente. Creo que hay más que discutir en ese asunto, y que los guatemaltecos hemos vivido muy asustados por el fantasma de un Jorge Ubico que termina haciéndose elegir por 2 periodos de a 7. Pero el tema judicial es igual. Ten en cuenta que el organismo judicial también tiene sus planes y sus estrategias. Se puede crear. Es decir, se puede hablar de lo mismo. O sea, la reelección por un periodo, yo no estoy a la ampliación, porque la ampliación no tiene ningún beneficio, nada más que más tiempo para hacer lo mismo. La reelección tiene un control intermedio. Bueno, pero son cuestiones de discusión. De acuerdo. Ahora, en el tema judicial ocurre lo mismo. Lo que no ocurre en el tema judicial respecto de los otros 2 poderes es la carrera. La carrera judicial existe. La carrera de diputado no existe. Y la carrera de presidente tampoco, pero la carrera judicial sí existe. Pero hechos a la carrera sí existe. De esos hay un montón, y otros que corren. Pero la de Poder Judicial sí. Entonces, el juez o el abogado, que es abogado, es secretario de juzgado, eso sí es una carrera que merece la pena proyectarse. Lo que tenemos que discutir no son lo de las comisiones de postulación. Ahora sí, ¿verdad? Lo que hay que discutir es cómo cambiamos el país para que todo eso se refleje de una manera mejor. ¿Se refleja en la elección que va a hacer el Congreso? En esos 6 que van a llegar de candidatos. Ni la puntuación, Paula, la puntuación se va a poner y van a elegirlo como le dé la gana. Vamos a hablar un poco de unos candidatos que llaman la atención. He elegido 3, pero hay muchos más que llaman la atención, y prometo en los siguientes programas traerlos para que podamos evaluar un poco sobre estos. El primero de ellos es Gustavo Martínez, es el secretario privado de la Presidencia de la República, que finalmente se postula para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Martínez es abogado, pero y funge como secretario privado desde... Secretario general de la Presidencia. Secretario general de la Presidencia, pero también es el yerno del presidente Otto Pérez Molina. Hay una segunda candidata que encabeza el listado de jueces que se postulan para esta Corte Suprema de Justicia, y es Gisela Reynoso. ¿Por qué hemos elegido estos nombres? Son relevantes porque usted recordará que ella fue noticia el año pasado a raíz de una serie de antejuicios que le han planteado
Uno de ellos fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta jueza, sus fallos han sido sometidos a revisión. Uno de los más conocidos es la liberación de 8 personas procesadas por lavado de dinero, a quienes ella les otorgó la libertad condicional. ¿Y cree usted que pasó con los acusados? Se fugaron, se escaparon. Una serie de resoluciones más de esta juzgadora son controversiales. Y hay otra jueza también, Carol Patricia Flores. Usted la ha visto repetidas veces a lo largo de este año en su pantalla por una razón. Es la jueza que tenía aquella decisión tan definitoria en el caso por genocidio que se llevó a los generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. Ve usted 3 rostros que son bastante conocidos y vamos a hablar de muchos más de ellos. Me llama la atención la candidatura de Gustavo Martínez y yo creo que genera una pregunta ética en este momento. ¿Va a generar él algún favor de parte de los electores en Congreso o de los electores en esa comisión de postulación por su cercanía con la familia del presidente de la República? Me genera también curiosidad. Vamos a la pausa comercial y volvemos para discutir justamente ese punto. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta noche de viernes. Este es su programa a las 8:45. Hablábamos en el segmento anterior de esos participantes que suscitan interés y que son figuras relevantes y que merece la pena hablar o levantar ciertas preguntas sobre su participación. Gustavo Martínez, ¿es ético? ¿Gozará del favor de los comisionados y los diputados por su cercanía con la familia del presidente Otto Pérez Molina? Es la primera. Gisela Reynoso, ¿cómo se evalúa una candidatura de una jueza que ha sido sometida a varios antejuicios, los cuales han sido rechazados por resoluciones tan controversiales como liberar a procesados por lavado de dinero que se le escapan? Yo agregaría también a Conrado Reyes, que vi que valientemente se postuló, a pesar de que lo defenestraron en pocos días cuando fue jefe del Ministerio Público. La lista tiene muchos nombres simpáticos y llamativos, pero de los que tú dices, por ejemplo, Gustavo Martínez no solo es el yerno del presidente, es el secretario de la presidencia, sino es también miembro del comité ejecutivo del Partido Patriota, hasta donde yo recuerdo. Es alguien que tiene desde 3 esferas distintas un notorio interés de representar esos intereses en una Corte de Justicia. Yo no lo veo saludable y el presidente creo que haría bien en no haber permitido que su futuro yerno, porque oficialmente no lo es solamente pareja de su hija, se postule para un puesto que levanta tantas suspicacias. Y de los otros, pues es que hay un montón para hablar. Pero esto viene retomemos el debate, esto es lo que hay que cambiar. Es decir, un señor que ejerce un alto cargo en el gobierno no puede postularse a otra cosa porque tiene una ventaja, no solo eso, si en el Congreso el secretario general del partido ordena a los diputados que le voten. Pero esto es lo que hay que cambiar. Lo otro es igual, las otras 2 juezas, mi pregunta es, ¿hay una sanción? No, entonces si no hay una sanción, no se puede, porque algún parámetro objetivo hay que mirar. Si el parámetro objetivo es la sanción y la sanción no existe, no existe, porque no existe el tema en tanto en cuanto. Pero esto es lo que hay, esto es lo importante de la comisión de postulación. No si son 75 a lo profesional, 25. Esto es lo importante. Usted para querer ser magistrado necesita 30 años de ejercicio día por día. No lo tiene, a la porra. Este señor tiene 30 años o 20 de ejercicio, ¿me entiende? No. Es decir, ponerle, pero como suele ser abogado, con 10 años de ejercicio. Vamos, con 10 años, ¿cómo se llama? De alta en el colegio. Esto es lo que hay que cambiar. Mientras eso no lo cambiemos, la discusión se nos va por los cerros de Úbeda. A mí me parece que hay un claro conflicto de interés, como dice Claudia, pero yo vuelvo a decir algo que dije la semana pasada. Uno aspiraría a que quien llegue a la Corte Suprema de Justicia sea alguien que tiene una experiencia como magistrado, como juez, una experiencia superior e intachable, una rendición, que él pueda dar una rendición de cuentas de su trabajo, pero excepcional, y que sean los jueces y los magistrados de apelaciones más admirados por su buen rendimiento. La reconocida honorabilidad de la que habla los mejores que ellos suban a la Corte Suprema. Yo con toda pena debo decir que el señor Martínez no tiene esas calificaciones, incluso como secretario general de la presidencia. Por supuesto, ese siempre es un cargo que es muy polémico, ¿verdad? Y sus decisiones suelen ser objeto de mucho cuestionamiento en este gobierno y en todos los gobiernos, pero a mí no me parece que él llene los requisitos para ser magistrado y tiene un conflicto real de interés con un
pues con un jefe en este momento que es el presidente al cual él le ha debido lealtad, que gobierna, ¿no? Por favor, eso no se debería aceptar. Por el otro lado, de Giselle Reynoso, eso lo digo con todas las letras. Claudia es digamos, equidistante o balanceada cuando dice que hay suspicacias respecto a ella. Da miedo esa señora. Da miedo, como jueza da miedo, me daría pavor que llegara a ser magistrada. Es que eso sí ya me parece a mí la perversión absoluta de nuestra justicia, señores. No tiene condena, pero tiene... Pero Pedro, en un organismo judicial tan pervertido como el actual, no tener condenas no es precisamente ser intachable. Bueno, entonces la podemos llevar a la corte. No, escucha, si aceptamos que los juicios de valor de cada quien o de cada grupo son válidos, entonces nadie estaría ahí. Por eso hay que centrarse en el velo de la ignorancia de Rawls, y hay que hacer parámetros objetivos. Si una persona no tiene sanción, yo a esta señora ni sé quién es, vamos, si una persona no tiene sanción, honestamente no se puede vetar. Otra cosa es que discutamos qué perfil hacemos para que llegue lo mejor. Eso sí cabe. Pero si yo te digo a ti que es una juez que le ha dado unas medidas sustitutivas a unos señores que se le han fugado, ya es suficiente razón para que tú digas, no, bueno, como juez me la tomo como una pizca de sal. Que no, te voy a decir por qué. Fíjate que no, te voy a poner un ejemplo paralelo. Ha habido últimamente muchos jueces que han absuelto a mareros, a pandilleros. ¿Y cuál es el tema? El Ministerio Público no lo probó. Aunque socialmente caiga mal, a lo mejor aquí, yo no me sé ese caso. Esta señora no te... Pero es diferente, pero se sometió a la Corte Suprema. El caso de ella y no la sancionaron. Entonces, uno no puede sancionarla por su criterio. Te repugnará, te caerá mal, te acordarás de ella cuando estés en el infierno, pero no hay parámetros objetivos. Me parece que no hay parámetros más por la incapacidad del sistema de supervisión del organismo judicial que por la falta de voluntad, que por la falta de voluntad, que por las quedas, porque hemos oído cosas que ni se han publicado, terribles de ella. Y aparte sus fallos que son muy cuestionables, y no solamente ese, tiene dos fallos. Pero para ahora, a lo mejor ella le dice lo mismo, y dice, y esa señorita que hace ahí presentando eso, y tiene la misma percepción de ti, pero si no hay parámetros objetivos... Claro, pero Paola no se está proponiendo para un cargo de magistrada de Corte Suprema. Son parámetros de uno, son percepciones de uno. Yo no te quito la razón de tu percepción, pero tienes que tener parámetros objetivos. Si no, esto es un desastre, no hay por dónde agarrarse. Es que creo que Pedro tiene razón en el sentido de que en el sentido estricto, digamos, apegado, digamos, a la letra de la ley, por resoluciones judiciales y por criterio judicial, ella ha sido absuelta. Ahora, si usamos un poco el sentido común, llegan 8 personas, que es el menos común, llegan 8 personas acusadas por lavado de dinero y simplemente se les decreta una medida sustitutiva cuando el Ministerio Público alega, presenta las pruebas y dice se van a fugar y luego se fugan. ¿Qué piensas? Sí, yo pienso, sí, yo puedo pensar eso. Es decir, oye, lo hizo, pero eso alguien lo vio. Ese es un caso, pero estos son los casos que yo no quisiera que fueran a la nómina por la que tienen que votar los diputados. Igual que con la del secretario general. Por eso hay que cambiar las normas. Ahora, respecto a Carol Patricia Flores, yo sé que ella no, para nada. Yo creo que ella es una juez que es polémica, pero en términos generales la judicatura, sobre todo la de alto impacto, tiende a ser sumamente contenciosa, sumamente polémica. Yo en ese caso me abstendría y confío en que la comisión postuladora tenga mejor juicio, mayor criterio. ¿Verdad? Ponerse de acuerdo en eso. Pero yo en el fondo pienso lo mismo que ustedes expresaron, que en realidad estos son acuerdos políticos y que van a llegar aquellos, miren, se organizan, son como parcelas. Por ejemplo, hay un líder en el colegio de abogados que lleva ¿cuántos? 11 electores. Él negocia con fulanito, vaya, entonces vamos a apoyar a fulano y a mengano y suben a 4. Y yo te concedo estos, pero tú me concedes los otros y suben a otros 4. Que debería hacerse como un sistema así como un jurado que no tiene que tener contacto ni con medios, ni con gente, ni con los propios postulantes. Carrera judicial, Paola. Mientras lo que tienes que poner son meritocracia. Carrera judicial. Si tú aprietas y dices, ya lo hemos dicho muchas veces, para ser, pongo un ejemplo extremo, ¿verdad? Para ser magistrado de la Corte Suprema, usted no opta si no tiene 30 años de ejercicio profesional día por día, de los cuales 20 son juez.
usted tiene 2 doctorados, usted ha publicado 8 libros, usted ha sido profesor. Estoy inflando el balón, ¿no? De manera que con esa inflada de balón llegan los que tú quieres que por méritos llegue. Sí, mientras pero no sea no así. queremos méritos, lo que queremos Pero ahí, es- hablo eso como sí. sociedad, son representantes de intereses Pero Paola, te voy a decir una cosa. poderosos. El colegio de abogados tiene mucha culpa en esto. Por supuesto. Es decir, los abogados de este país que se le llena la boca de justicia y ¿Cómo tal, te son explicas culpables tú? de que esto no ¿Cómo se te cambie? explicas tú que el Tribunal de Honor sea capaz de sancionar a una juez polémica, por supuesto, como Yasmín Barrios, pero que yo considero una juez muy respetable, y a todos estos señores que tienen una gran cantidad de problemas? A ellos nunca se les toca. El Colegio de Abogados. El presidente de ese tribunal está Claro. postulado para Corte Suprema de Justicia. Para Corte Suprema, no También para para Corte postulación. Suprema de Justicia. Tengo entendido. Necesitamos otro sistema de Porque no es necesario de decir aquí lo que está Pero- pasando en el tribunal de Pero lo casos, ¿no peor es creen? lo que tiene que ver el Congreso a partir del 20 de septiembre. Una lista donde ya están todos Todo esos pactado. intereses mezclados y aquí terminar de pactar. No, te ha faltado un paso previo. Una lista que se hace pactada para que luego en el Congreso otro pacto decida quiénes van de esa lista. Ahí se una negociación. Todo lo demás es... Miren, antes de irnos a la pausa comercial, yo quiero decirle a nuestra audiencia que vamos a reservar para el próximo domingo toda la discusión respecto de los resultados de la encuesta que Canal Antigua y Contrapoder han mandado a hacer, y toda esa polémica política en torno a, por ejemplo, la búsqueda de Manuel Valdizón de que sea aceptada su renuncia del partido, el conflicto respecto a la campaña anticipada o no campaña anticipada, todo eso que ha crispado tanto el modelo político. Vamos a abstenernos de comentarlo hoy viernes para guardarlo al día domingo. Seguro esto no le gusta. Hacia nosotros de porque estamos difundiendo intención de voto, De eso si hay una discutemos suspensión también. de los partidos. De creo eso que discutamos también, por supuesto. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. En un minuto discutimos 5 noticias de la semana. La primera es ese desalojo en el anillo periférico aquí en la capital de un asentamiento que se hace llamar Lindavista. Un contingente de policías estuvo custodiando después de haberlos desalojado que no regresaran al lugar. No es la primera vez que hay problemas en este punto capitalino de familias que se asentaron allí hace más de 1 año y medio, que ocupaban estos terrenos que son propiedad privada y que la policía fue a poner orden en función del propietario. ¿Qué piensan? Dos cosas digo yo. La primera es que la empresa eléctrica era la que solicitaba el desalojo de estas personas, pero la misma empresa eléctrica les había instalado energía a los habitantes del sitio. La otra cosa es, me parece a mí que es dolorosísima la imagen de estas personas que rescatan unas cuantas reglas húmedas y unas láminas muy carcomidas y las colocan a la orilla del periférico como única propiedad. Yo sé que hay mucha gente que piensa que hay un enorme negocio detrás de la invasión, pero uno ve a esta gente, es pobrísima, son pobres de solemnidad. Y el último punto que a mí me parece relevante, vi a uno con un cartelón hecho en una cartulina y decía: si nos vamos a Estados Unidos nos deportan, si nos quedamos aquí nos desalojan. A mí me parece que hay mucho que pensar a partir de eso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la pena o la lástima no debe de impedir el cumplimiento de la ley. Lo que no se puede es, bajo tema de pena, invadir una propiedad de nadie que no es suya. Porque si aceptamos ese criterio, bajo pena, mañana se me meten en mi casa con el mismo objetivo o me quitan el coche porque tengo 2 o lo que sea. Claudia, coméntame el siguiente sobre esa mujer Que conste guatemalteca. que yo hubiera podido decir mucho de lo que dijo Pedro, pero como sonó el chícharo. Sonó la alarma. Sí, claro. Ahora echan la culpa a la alarma. La mujer guatemalteca que fue noticia en Costa Rica porque llevaba más de 12.800 dólares guardados en su estómago. ¿En cocaína? ¿O en dólares? Eran En moneda. billetes. Y llega a Costa Rica muriéndose del dolor, la tienen que intervenir de emergencia y ponen en evidencia ese mercado que no para, de dinero que sube, que baja, de droga que sube y que baja en estómagos y cuerpos de las personas que lo ven como un trabajo. A mí me llamó muchísimo la atención la noticia porque justamente es ese tráfico de dinero ilegal que encuentra muchísimas vías para trasladarse. Al leer la noticia y el detalle de que la muchacha solicita de emergencia una intervención, pues nuevamente uno no puede sino pensar en esa condición humana de en qué
situación se pudo ella encontrar para aceptar someter su cuerpo a ese nivel de estrés para trasladar este dinero hacia Costa Rica? Ten en cuenta que son grandes ganancias de corto plazo. Y el ser humano que sufre estas cosas, igual que el que es chantajeado, es porque piensa que transgrediendo la norma va a ganar más. Bueno, lamentablemente eso pasa en muchas ocasiones. Te puede costar hasta la vida. A algunos les ha estallado la droga en el estómago, no es el caso, y les ha costado la vida. A mí me parece que es dolorosísimo y que es evidencia de que en realidad este crimen organizado está dispuesto a cualquier cosa con tal de obtener sus beneficios. Y no es mucho lo que ganan por esos viajes. Al final, imagínate, llevaba $12,000, ¿qué le quedará? Miren, yo tengo una opinión sobre esta noticia. El famoso juez de la niñez, Marco Antonio Peralta, que había tenido varios antejuicios, finalmente fue destituido por el organismo judicial. Ya no va a ser juez. Mi opinión acá es, ¿cuánto tardó el sistema en depurar a un juez con todo un antecedente, un historial de fallos, de resoluciones en favor de adopciones irregulares? Y aparte de aquel arsenal que le encontraron en su vivienda de armas no registradas. Pero lo que pone en evidencia un caso como esto es cuánta burocracia tiene que enfrentar. Tiene que ver mucho con el tiene que ver mucho con el segmento anterior que discutíamos cómo es que se han planteado tantos antejuicios en contra de Gisela Reynoso, pero la letra de la ley, la opinión jurídica hasta el final se termina respetando. Un caso similar fue este juez, que fue sometido a uno y a otro, pero finalmente en un caso se descubre que definitivamente tiene que enfrentar a la justicia bajo estos cargos, que no eran nada livianos. Pero yo, si estuviera al frente del organismo judicial o si fuera parte del sistema de la Corte Suprema, a mí me daría vergüenza darme cuenta que toma tanto tiempo para llegar a cumplirse con algo que todos sabíamos que se tenía que producir desde el primer momento. Que lo agilicen, que resuelvan algo. Pero no solo eso ahí, los recursos prolongados, los abogados que actúan de mala fe, es que tenemos que cambiar el sistema. Claro. Nos perdemos discutiendo quién va a ser juez, y eso no es lo importante. Lo importante es, el sistema está corrupto, cambiemos el sistema, pero el sistema del colegio de abogados no quiere cambiarlo, discúlpenme. No tienen, los abogados de este país no tienen ningún interés, los abogados organizados, en cambiar esto. El foro de abogados y cambian de presidente, y una corriente dice yo sí voy a llevar y sigue la misma cosa. Compañeros, miren. Lo hemos dejado hablar porque es abogado. A este funcionario lo hemos entrevistado aquí en A las 8:45. Es el presidente del Banco Central, del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Él está por entregar su puesto. Entiendo que en septiembre ya se desliga del Banguat. Y se ha escuchado, y ya lo ha confirmado él, que sí tiene propuestas para dirigir el plan económico del plan de gobierno del partido líder. También se escucha que es un potencial candidato a vicepresidente de esa agrupación. ¿Ustedes qué potencial le ven a esa candidatura y a su participación en líder? Yo creo que sería lo más sensato que el líder podría hacer. A mí me parece que el señor Barquín representa un cuadro de Estado de Guatemala que actúa con seriedad y que así lo ha reflejado en el Banco de Guatemala. Yo tengo una buena impresión de él. Déjame que yo complete esto. Decís lo más sensato que puede hacer líder, pero creo que cualquier partido querría tener un cuadro del nivel, con la preparación y con toda la inversión estatal que tiene Edgar Barquín. También tengo muy buena opinión de él y creo que es el ejemplo de un tecnócrata que empieza una carrera y la culmina sólidamente. Él es un tecnócrata. Lo que yo no tengo tan claro es que la propuesta, porque también le hizo la propuesta de vicepresidente a Villate, de que el señor Valdizón cumpla ni con Barquín ni con nadie. Ahí están sumando, y luego a la hora de repartir 2 caramelos, a ver cómo lo reparten entre 350.000 que han sumado. Pero vamos, a mí ese señor me parece un tecnócrata, es un buen tecnócrata, es un hombre que sabe de lo que habla, y si se une a un partido A o B, posiblemente haya una suma positiva. Yo estoy de acuerdo. Miren, más tardó John Kerry y Ban Ki-moon en anunciar la tregua entre Israel y Hamas que ellos en romperla. Habían ofrecido incluso enviar emisarios, delegaciones al Cairo para que fuera más sostenida esa tregua humanitaria y supuestamente incondicional. Pero 3 horas después se abrió nuevamente el fuego, lanzaron morteros Hamas a Israel, Israel repelió con otra ofensiva que dejó nuevamente muertos. ¿Qué opinan ustedes de este momento de esa crisis? Que la única manera en que puede establecerse una tregua eficaz sería con el control de una fuerza
independiente, digamos equidistante entre uno y otro, que sea capaz de impedir que desde Gaza se sigan lanzando cohetes contra Israel y viceversa, impedir que desde Israel se siga incursionando en Gaza. En términos generales, yo creo que esa es la única posibilidad de una condición de paz ahí. Yo tengo que repetir lo que han dicho todos los estudiosos de ese conflicto y parece que es un lío que no tiene fin. Prácticamente el secuestro de ese soldado que desaparece esta mañana, 90 minutos después de que empezara la tregua, puede colocar a Israel en una situación como en el pasado. Por un soldado, recuerdan ustedes, liberaron hace ¿cuántos años? Pedro me corregirá, a más de 1000 detenidos en este tipo de conflicto. Entonces, creo que se hace mucho más complejo. Este es un problema entre tres y siempre se olvida el tercero, que es la autoridad palestina. El mundo no reconoce a Hamas, que es un grupo terrorista y yihadista, y la autoridad palestina, que es el gobierno reconocido, no hace nada, pacta con terroristas y luego hay consecuencias. Pero en realidad carece del poder esa autoridad palestina, e bueno, incluso de control territorial en la franja, perdón. Vamos ahora a hablar de ganadores y perdedores. Pues ¿me permite a mí que les presente yo a los ganadores? Ahí vamos. En la franja, perdón. Vamos ahora a hablar de ganadores y perdedores. Pues ¿me permite a mí que les presente yo a los ganadores? Ahí vamos. Bueno, la primera candidata a ganadora de esta semana es, mire usted esa imagen, es esta maratonista namibia. Ella se llama Beata Naigambo. Pero mire usted cómo a punto de colapsar entra en 11º lugar en los Juegos, en la maratón femenina de los Juegos de la Commonwealth. Se trata de una imagen verdaderamente conmovedora, que vuelve a convertir a esta prueba reina del atletismo en la más llamativa que pueda verse. Y por supuesto, miren, cruza la meta, sí. Esto es Escocia, esto es Beata Naigambo. Hace su mayor esfuerzo y al final logra cruzar la meta, colapsando francamente a la orilla de la línea final. Qué ejemplo, ¿verdad? El segundo candidato a ganador de esta semana, y me parece que ya es difícil competir con esa ganadora, ¿verdad? ya la proclamamos ganadora. Pues la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, porque finalmente lograron que ese juez, Mario Fernando Peralta Castañeda, un considerado juez de la impunidad, fuera destituido por fin. Y en tercer lugar, pues Gisela Morales, la nadadora que por muchos años ha representado a Guatemala, ha logrado clasificar para los Juegos Panamericanos del año 2015. Ahí están los tres candidatos a ganador. Doña Claudia arranca votando. Pues de verdad que no me es para nada difícil. Beata Naigambo, leí los titulares del Mundo, no se me olvida, Marca dice gloriosa entrada, ¿verdad? Gloriosa entrada, pero resalta las grandes dificultades que ella tiene, y casos como el de ella elevan nuevamente la pregunta con las autoridades de ese deporte federado. No es una prueba que exige demasiada resistencia para el cuerpo de una persona. Ella lo culminó y en 2:39, que es un tiempo récord, pero me parece una ganadora, es un ejemplo de tesón y de perseverancia. Yo también voto por ella, pero le doy mención honorífica a Gisela, porque al final lo que demuestran las dos es cómo con la voluntad, con el control, ¿verdad? Gisela regresa ahora, entiendo yo que ella estuvo alejada por su maternidad y todo eso, y regresa, y qué ejemplo de cómo controlar y perseverar. Ajá. Bueno, pues yo no le voy a dar a Beata Naigambo, lo que pasa es que no hemos visto a Gisela Morales. Es una mamá, embaraza, tiene a su hijo, que hace un paréntesis. No es ninguna niña, quiero decir, no es una quinceañera. Entra a una competencia senior, 27 años. Pero se clasifica. Claro, sí. Eso es un mérito para mí. Sí. Eso es un mérito, y se clasifica en un país pequeñito donde no hay mucha élite en este tema. O sea, ella, a pesar de ser mamá, sigue trabajando. Yo creo que esto es, para mí, mucho más meritorio que esa entrada que a lo mejor esta pobre Beata lo hizo por no controlar su tiempo y querer forzarse más de lo que hay. Yo creo que clasificarse respecto de otros, para mí es más meritorio, así que yo le doy el valor a Gisela. Yo celebro a Gisela, pero francamente creo que es más meritorio. Bueno, simplemente me conmueve más lo que veo de Beata Naigambo, y me parece que ha quedado como ganadora de la semana. Pues muy bien, entonces voy a ser yo los perdedores por haberme quedado en minoría. Los perdedores tenemos también 3 candidatos. ¿Quién es el primero? Ahí está. El partido Todos, que rompe la alianza con la Gana
y también acaba su matrimonio con el Partido Unionista. ¿Qué va a ser del partido todo? ¿Se puede esperar una desbandada una vez que el pistoletazo de salida alguien lo dé? Bueno, esta es la gran incertidumbre de un conjunto de personas que están ahí, de diputados que están ahí para saltar a otros partidos. El segundo es el señor Valdizón, Manuel Valdizón, que no puede desafiliarse de líder. Hizo un partido, es secretario general, se afilió y ahora el Tribunal Supremo Electoral no lo deja que se borre. Ha sido controversial la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pero bueno, entre que se hace firme o que se apela, lo cierto es que el señor Valdizón sigue siendo de líder, le guste o no le guste. Y el tercero o la tercera es una señora, es Esperanza Cano de Villatoro, madre de Guayo Villatoro Cano, acusado de asesinato de 8 policías Salcajá, en Quetzaltenango, y que ha sido enviada a prisión porque ingresaba un teléfono celular a la cárcel. Ahí tienen los tres. Yo Venga, no voto Paola. por ella porque ella solo está haciendo algo que el mismo sistema penitenciario facilita y tuvo la mala suerte de que la descubrieran o que la persona que la tenía que ayudar no le ayudara. Partido Todos, creo que quedan ya pocos, pero el perdedor esta semana creo que es el Partido Líder y Manuel Valdizón, que le hacen esa interpretación que le impide salirse de la organización. Muy bien. A mí me está costando votar por perdedores, pero creo que voy a votar por Esperanza Cano de Villatoro. Voto por perdedora porque cuántos teléfonos ingresan al preventivo, a Cantel, a Pavón, y ella, o sea, es el número X al azar que cae y está presa. Yo voy a votar también por doña Esperanza y creo que los argumentos de Claudia son los válidos. Yo los argumentos de Claudia son muy válidos. Sí, ¿será que la han ido a casar? Porque si cuando hay una redada sacan 30 teléfonos y resulta que solo a ella la agarra. Sigue viendo la persecución sistemática a ese cártel, Miren, y a esa persona, es curioso. Una pregunta sin respuesta sería, ¿cuántos teléfonos ingresaron ese día? Y que no fueron bueno, sí, pero estaba haciendo algo ilegal, algo incorrecto. No, es algo ilegal. Pero eso es perdedora. El tema es un análisis más profundo de por qué ocurre esa cosa en ese momento. ¿Por qué a mí? Pero yo voto al señor Valdizón. Eso de querer sacudirte de líder y no que te lo dejen sacudir, como que tiene que ser una carga, ¿verdad? Ya no quiero, pues sí. Así que tenemos 2 y 2, don Manuel Valdizón y doña Esperanza Cano. Esperancita, ustedes son los perdedores de esta semana. Muy bien, gracias por acompañarnos a las 8:45. Nos despedimos aquí y le dejamos ya... No le dejamos en compañía de nuestra viñeta, ¿verdad? Simplemente nos despedimos y le invitamos a que nos acompañe, por supuesto, el próximo domingo a las 8:45.